Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En los últimos años, varios países de América Latina han celebrado sus elecciones presidenciales, generando grandes impactos para la región. ¿Cuáles son las características de estas elecciones? ¿De qué forma están buscando los países latinoamericanos nuevas reformas para establecer una estructura económica más democrática? Para profundizar sobre estos temas, nuestras reporteras han realizado una serie de entrevistas en Brasil, Colombia y Chile. Veamos. Ora, professor, muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. Hoje em dia, a situação internacional está mudando rapidamente e é cada vez mais complexa. O Brasil, como um dos países mais importantes na região, sempre chama a atenção da comunidade internacional. No primeiro lugar, você pode apresentar para a gente quais são as características da política, da economia e a diplomacia do Brasil nesse período? Nós estamos vivendo no Brasil, e quem acompanha a situação brasileira, mesmo de longe, percebe e sabe isso, é um período muito difícil, não é, da vida nacional e da vida econômica nacional. Não é? O Brasil foi, historicamente, um país de alto crescimento. Em determinados momentos nós tivemos crescimentos, enfim, taxas de crescimento milagrosos, e houve uma inflexão muito grande na década de 1980. Não é? A crise da dívida que afetou tantos países, na Ásia também, na África, na Europa Central e na América Latina, aqui no Brasil, como na Argentina enfim, e no México, para falar de três grandes países latino-americanos, se traduziu numa crise econômica muito grande que colocou em questão uma forma de desenvolvimento que já vinha produzindo efeitos e taxas de crescimento muito grandes por décadas, não? Por décadas. Então, a partir da década de 80, nós tivemos muita inflação, uma queda nas taxas de crescimento e depois um período de estabilização que jogou a inflação lá para baixo, ou seja, a política monetária produziu o efeito, estabilizou a moeda, mas as taxas de crescimento no Brasil caíram, não é? Historicamente falando. Nos anos 2000, nós recuperamos o crescimento. De 2002 até 2014, foi para o Brasil, do ponto de vista econômico, mas social também, um período áureo, um período em que o país enfim, parecia ter reencontrado o caminho da prosperidade e da sua afirmação no plano internacional. Vamos falar disso mais adiante. Essa situação, entretanto, não se manteve. Ela foi interrompida drasticamente e o que nós temos nos últimos 10 anos é uma situação terrível, sombria, enfim, um flagelo que tomou conta do país, derrubando o crescimento. Enfim, praticamente temos uma economia estagnada, uma economia que se desindustrializa a passos muito rápidos e que gera desemprego, miséria, e isto se agravou enormemente nos últimos anos. Naturalmente, a pandemia da Covid-19 teve um impacto muito grande no país, mas nós já estávamos nessa trajetória de descenso, de decadência antes da pandemia. Então, economicamente, nós temos um quadro muito difícil e muito desafiador. Do ponto de vista político, as características, o Brasil
eu poderia dizer tudo que eu disse a respeito da economia e multiplicar por 2 ou 3 ou 4, porque, na realidade, essa inflexão, essa mudança que acontece na economia tem tudo a ver com o caminho que os grupos dirigentes no Brasil adotaram e produziram, em 2015 e 2016, uma ruptura institucional e uma mudança na qualidade das relações políticas no Brasil, que abriu o espaço para este governo ou desgoverno que temos hoje. Então, enfim, hoje nós estamos diante de uma encruzilhada no Brasil, do ponto de vista político. Uhum. Então, nesse ano, em outubro, já vai se realizar a eleição presidencial do Brasil, que também chama a atenção da comunidade internacional. Professor, pode nos apresentar quais são as características dessa eleição presidencial? Olha, eu mencionei algumas delas, não é? E a mais importante é essa. Desde o início, nós tivemos um processo eleitoral marcado por essas duas características, esses dois parâmetros. De um lado, uma liderança política, de uma densidade enorme, que muito antes de se pronunciar ou se declarar candidato era o favorito, aparecia nas pesquisas como escolhido muito à frente de qualquer outro, e um presidente mais do que disposto, determinado a se manter no cargo a qualquer custo, não é? Há uma outra característica que eu vou mencionar muito rapidamente, mas eu acho importante para que o espectador entenda. O presidente Bolsonaro não é o representante de todos os grupos que não gostam do Lula, que não apoiam, porque durante o governo Lula e durante o governo Dilma sempre houve uma oposição, e uma oposição grande na sociedade. Não era majoritária, mas era muito importante. Muitos daqueles que eram de oposição ao Lula se opõem ao governo Bolsonaro, mas não conseguiram, por dificuldades internas, incompetência também, não conseguiram produzir uma candidatura que pudesse competir com o Bolsonaro e, enfim, retroagir a situação de 10 anos atrás, em que, enfim, o Lula e o partido do Lula eram desafiados não pela extrema-direita, mas por, enfim, forças liberais mais conservadoras do que o PT, do que os partidos populares, mas democráticos. E como todos nós sabemos que nesses anos os outros países na região também se realizaram as eleições presidenciais, tais como no Chile e na Colômbia, e os resultados dessas eleições afetaram muito a política da América Latina. E esse fenômeno se chama Nova Onda Rosa. Como você vê o resultado da eleição presidencial do Brasil? Ele vai afetar também a política da América Latina? Vai afetar, seja qual for o resultado. A eleição do Lula e a transmissão do governo em condições, digamos assim, normais, sem crise, sem contestação na rua e militar, enfim, o Lula vai recolocar o Brasil na condição de pivô da rearticulação de um projeto de desenvolvimento e um processo de integração regional que foi, enfim, interrompido em meados da década passada.
Eu não tenho dúvida quanto a isso. Essa orientação, não é? Da campanha do Lula, e o Lula, eu diria que o ex-presidente, o Lula, no cenário internacional, se destaca como uma das maiores lideranças e, portanto, com capacidade, não é, de desempenhar esse papel, não é, de integrador. Com os governos, enfim, progressistas que se constituíram no Chile, na Colômbia, enfim, outros países. E, professor, como você interpreta essa chamada onda rosa? Na sua opinião, ela é uma oscilação de pêndulo político que acontece muito ou, tipo, é uma procura de um futuro melhor? É a procura de um futuro melhor. A América Latina, desde a década de 80, aquela grande crise econômica de 1982, da dívida, que eu mencionei no início da entrevista, vem buscando caminhos. Vem buscando caminhos, e na década de 80 e começo dos anos 90, todos os países da América Latina abraçaram um modelo de política econômica que, naquele momento, se apresentava como a solução para todos os problemas, enfim, um pacote de medidas, uma ideologia que entrou na literatura, na literatura de uma maneira geral, de esquerda, de direita e tal, como ajustes estruturais, é um termo que era muito usado na época, e neoliberalismo. Então, a América Latina mergulhou, digamos assim, na onda neoliberal no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi assim no Brasil, na Argentina, no México, o Chile é precursor dessa onda, então se manteve nela. E depois, no final da década de 90, nós tivemos uma primeira onda rosa, digamos assim, porque esse paradigma, esse modelo de política econômica que foi adotado genericamente no continente, ele podia dar resposta a alguns problemas, aqui no caso brasileiro, mas não apenas no Brasil, o problema da inflação muito elevada, ou da hiperinflação, mas não conseguiu, em país algum, criar condições para um crescimento mais alto, mais sustentado e, sobretudo, menos desigual. O problema da desigualdade econômica continuou como uma chaga no continente como um todo. E, portanto, não é difícil entender que, em havendo competição eleitoral, disputas, enfim, não governos militares, algo que foi tão importante na história do nosso continente, aqueles governos que defendiam e que promoviam essas políticas começassem a se desgastar, e nós tivemos, então, governos progressistas que apontavam. Vários desses governos foram deslocados em condições, digamos assim, não muito regulares, enfim, com quebra de regras e com a intervenção a mobilização de atores de forças políticas e sociais no país, mas com muito apoio externo também. Então, essa não é uma oscilação política, né? Não é, porque enfim, é próprio do regime se você tem mais de um partido que compete eleitoralmente, e se esses partidos têm mais ou menos, são equipotentes, têm, digamos assim, um mais forte do que o outro e tal, mas estão mais ou menos no mesmo plano, às vezes ganha um, às vezes ganha outro.
O que faz a diferença no nosso caso é que não se trata de simples mudança de governo. Houve no Brasil, na década passada, uma mobilização enorme de recursos políticos, econômicos, enfim, para mudar a configuração da sociedade brasileira, reconfigurar, reformatar a sociedade brasileira. Então, eu não diria que é propriamente um movimento pendular, porque é mais profundo do que isso. Houve um embate, um confronto muito grande e nós temos hoje, de novo, em condições e em circunstâncias distintas, um choque entre dois projetos completamente diferentes de sociedade. Muito obrigada, professor. Não, foi um prazer. El 7 de agosto se produjo un momento histórico en la política colombiana. La toma de posición del primer presidente de izquierdas del país, Gustavo Petro. ¿Y cuáles son las características de las políticas defendidas por Petro? Claro, mira, es un cambio histórico para Colombia que durante muchos años y durante varias décadas fue tradicionalmente gobernada por partidos, no lo denominemos todos de derecha, pero sí relacionados con la centro-derecha, partidos de centro-derecha. Indiscutiblemente la llegada de Gustavo Petro al poder marca una ruptura con lo que tradicionalmente tenía o vivía de Colombia. ¿Y por qué llega al país? Realmente gana Gustavo Petro por distintos motivos. Yo mencionaría tres principalmente. ¿Cuáles son? El primero de ellos, indiscutiblemente, es que la agenda política del país cambió. La firma de los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 hizo que el conflicto armado perdiera desapareciera de la agenda política y ahí comenzaran a dar pasos a nuevas agendas relacionadas con materia de equidad, con materia de cambio climático, y eso llevó a que Gustavo Petro pues tuviera un espacio propicio para lanzar su discurso y para lanzar su campaña. El segundo es que indiscutiblemente Gustavo Petro durante 4 años anteriores hizo parte de la oposición, lo que le garantizó una visibilidad muy amplia dentro de los electores, ¿no? Y adicionalmente recordemos que en el periodo, en el 2021, en el 2020, Colombia, al igual que muchos países en América Latina, vivió unas movilizaciones sociales que él llegó a respaldar, ¿no? Entonces Gustavo Petro llega en un momento donde indiscutiblemente la mayoría o 11 millones de colombianos, porque recordemos que gana con 11 millones de votos, pues necesitaban una esperanza, una voz de esperanza, una voz que les prometiera y les marcara un nuevo camino, un camino marcado por una mayor igualdad, mayores oportunidades. Y el tercer elemento que yo mencionaría es que indiscutiblemente también la mayoría de los países de América Latina pues hubo alternancia, y una alternancia donde el partido de turno, el partido de gobierno que era el Centro Democrático en cabeza del expresidente Iván Duque, pues tuvo que soportar las consecuencias de la pandemia y eso deterioró su imagen en el gobierno, salió con unos índices de popularidad muy bajos y las críticas que recibió el Centro Democrático pues fueron amplias. Esos tres elementos llegan a hacer que Gustavo Petro pues llegue en un momento donde recibe un gran apoyo por la mayoría de los colombianos. En la política exterior, Petro busca el desarrollo de las relaciones multilaterales con los potenciales mundiales. Y en el futuro, Colombia seguiría apostando por la cooperación e intercambio con las grandes potencias. ¿Y cuáles son sus perspectivas sobre este? La mayoría de los análisis llevan a mostrar que la política exterior de Gustavo Petro es una política exterior mucho más pragmática y no tanto ideológica. Si bien durante la campaña se percibía que uno de los primeros focos o una de las primeras
directrices que iba a tener el presidente Gustavo Petro era realmente relacionarse con los países ideológicamente más afines, que sin lugar a dudas lo va a hacer. En este momento está mostrando una necesidad mucho más pragmática de relacionarse. Eso nos lleva, por ejemplo, a hablar que dentro de su política exterior se prevé que va a fortalecer el multilateralismo, acercarse a potencias como China, acercarse a otros países acercarse a otros países asiáticos, ¿no? Pero adicionalmente, yo pienso que esas relaciones de política exterior se van a caracterizar con fortalecer las relaciones en América Latina, porque en su discurso de posesión el presidente Gustavo Petro lo mencionó abiertamente. Queremos liderar, queremos ser esa cabeza de América Latina para temas ambientales, para temas de sostenibilidad. Entonces, muy seguramente la política exterior de Gustavo Petro se va a relacionar o se va a enfocar a buscar relaciones con nuevas potencias, pero adicionalmente a fortalecer y vigorizar las relaciones con los países de América Latina. Y en los últimos años, muchos países latinoamericanos han celebrado elecciones generales. Según sus observaciones, ¿cómo afectarán los cambios en la política Latinoamérica de los últimos 2 años a la situación general de la región? Donde estamos percibiendo ese panorama de marea rosa que hace 10 años vivió América Latina, donde la mayoría de los gobiernos de izquierda pues dominaban la escena latinoamericana. En este momento lo que percibimos es una alternancia política. Tenemos gobiernos de derecha en países como Uruguay, en países como Ecuador, donde muy seguramente vamos a tener que mantener relaciones, pero esa heterogeneidad política, esa multiplicidad de fuerzas políticas que en este momento se expresa en América Latina, muy seguramente lo que va a repercutir es que esos proyectos regionales pues no lleguen a fortalecerse, no logren avanzar. En este momento nos vamos a enfrentar a que existen o vamos a ver que existen elecciones muy tempranamente en Brasil, donde Brasil en general siempre se ha caracterizado por ser esa potencia regional. El hecho de que estuviera Bolsonaro en el poder hizo que Brasil tuviera que ocuparse de sus problemas internos, y este protagonismo lo comenzó a asumir México. México sí asumiendo como una clara visión ideológica en su política exterior, ¿no? Pero en este momento vamos a volver a hacer como vamos a ver un reacomodamiento de las fuerzas políticas, notablemente en Brasil, que debemos esperar a las elecciones, los resultados electorales, pero el PT, el Partido de los Trabajadores, se ve como una de las primeras fuerzas, lo que lleva a que la mayoría, una importante potencia, Brasil, pues tenga una visión de izquierda, lo que uno podría prever o presumir que eso va a hacer que la mayoría de los países de América Latina de una tendencia de izquierda pues se volquen a fortalecer los proyectos regionales. Como te mencioné, se va a hacer como un reagendamiento. Tenemos elecciones en Brasil, tenemos elecciones nuevamente en México, en Chile ya acaban de tener elecciones. Eso va a relanzar nuevamente el panorama político en la región. Sin embargo, es un panorama político donde no todo va a estar color rosa, no van a ser gobiernos de izquierda, lo que nos va a llevar a prever que va a existir una multiplicidad de fuerzas políticas donde muy seguramente esas potencias regionales, que puede ser Brasil o México, dependiendo de cómo terminen sus elecciones, van a privilegiar muy seguramente aquellos acuerdos regionales más ideológicos, más relacionados a sus posturas ideológicas, ¿no? Agradecemos a Máximo Quitral Rojas por su tiempo para CGTN en español. No, gracias por la invitación y siempre por considerarme para sus entrevistas. En las pasadas elecciones de diciembre de 2021, un joven político de 36 años como Gabriel Boric logró la presidencia de Chile. Quiero preguntarle qué llevó a los electores chilenos a elegir al actual mandatario y cómo definiría las ideas políticas de Boric. Mira, la elección respondió a factores culturales y a una situación emocional desde mi punto de vista. La amenaza de la ultraderecha fue bien aprovechada por el comando de Gabriel Boric
para hacerle ver a la ciudadanía que los proyectos políticos que ambas candidaturas en esa oportunidad representaban eran diametralmente opuestas. Ese elemento, esos factores, contribuyeron a que el electorado finalmente optara por la candidatura de Gabriel Boric. Naturalmente que también apoyado por una serie de movilizaciones y de un programa que en apariencia respondía a esas exigencias. Por tanto, hay cuestiones culturales bien importantes, bien interesantes que hay que seguir analizando, pero por cierto un factor emocional contribuyó al triunfo de esa posición. Muchos países de América Latina han celebrado elecciones generales y los líderes de izquierda han ganado sucesivamente las elecciones en Perú, Honduras, acá en Chile y recientemente en Colombia. Un poco antes, importantes países de la región como Argentina, Bolivia y México también dieron un llamado giro a la izquierda. Quiero preguntarle qué significa este cambio en la política latinoamericana desde el punto de vista ideológico y cómo puede impactar este cambio en la situación general de la región. Bueno, han surgido otros liderazgos en la región, mucho más apegados a la realidad que está viviendo cada país. Pero esa realidad se tiene que convertir en una agenda que le dé continuidad a ciertos proyectos. Lo que yo digo que uno tiene que gobernar con convicciones y no con contradicciones. Y lo que se ha visto en la región en el último tiempo es justamente eso, que hay como una vuelta de la izquierda o de una nueva izquierda que pretende hacer los cambios que han sido postergados por mucho rato en nuestro país e instalar una agenda distinta a lo que requiere la región. Por tanto, hay un desafío importante ahí, sobre todo en países donde los sectores más conservadores tuvieron un protagonismo bastante mayoritario. Y hablo particularmente del caso de Colombia. Hay un desafío ahí. Pero también es importante que todos estos presidentes que tienen ideas similares puedan construir una agenda para la región que permita dar un salto cuantitativo a este espacio geográfico en comparación con lo que está pasando en el mundo. Siento que hay una ausencia, más allá de algunos esfuerzos que en los últimos años se trataron de hacer. Entonces hay un desafío de la izquierda, en el sentido de cuál es la propuesta que tienen de alguna manera colectiva que permita demostrar no solo a la región sino que al mundo que sí son una alternativa para sus propios compatriotas. Ha pasado medio siglo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Chile y en estos últimos 50 años ambos países han recorrido caminos extraordinarios, alcanzando logros notables en materia de desarrollo. ¿Qué puede hacer el actual gobierno chileno para seguir desarrollando las relaciones bilaterales entre ambos países? Por tanto, hay que establecer en estos vínculos estrechos entre ambos países a personas que puedan generar una agenda de entendimiento y que también permita la apertura de mayor inversión. Creo que Chile también está en deuda en esa dirección. Recordemos que China es nuestro principal socio comercial, superando a Estados Unidos y la Unión Europea hace mucho rato. Por tanto, no es un actor irrelevante para la economía nacional y, por cierto, para la política. Entonces, el gobierno tiene que entender que esa alianza se tiene que estrechar, generar una agenda que vaya en esa dirección y que, por cierto, permita que ambos países también retomen cierta senda de trabajo y de diálogo. Esa sería una recomendación en esa línea, sobre todo tendiendo la idea que es un actor relevante y que no solo para Chile, sino que para el mundo, y por cierto hay que tener un trabajo mancomunado muy profundo con dicho país. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.